La forma la más simple de amplificador económico es un instrumento llamado publicidad. Si una publicidad televisiva se dirige a una persona como si ella tuviera 12 años de edad, entonces, en razón de la sugestibilidad, ella tendrá, con una cierta probabilidad, una respuesta o una reacción tan desprovista de sentido crítico que aquellas personas con una edad de 12 años. Un amplificador económico puede tener varias entradas o salidas. Su respuesta puede ser instantánea o diferida. Su circuito puede ser representado simbólicamente por un interruptor girador si sus opciones son exclusivas, cualitativas, o binarias, go o no go, o puede tener sus relaciones paramétricos entrada/salida especificada por una matriz con las fuentes de energías internas representadas. Sea cual sea la forma que pueda tener, su objetivo es de gobernar el flujo de energía de una fuente hacia un receptáculo de salida, en relación directa con una señal de control exterior. Por esta razón, es considerado como un elemento o componente del circuito activo. Los amplificadores económicos se reparten en categorías llamadas estrategias, y, comparativamente con los amplificadores electrónicos, las funciones internas específicas de un amplificador económico son llamadas logísticas, en vez de eléctricas. Además, los amplificadores económicos no dan solamente una ganancia de energía, pero también son en la práctica utilizadas para provocar cambios en los circuitos económicos. En el diseño de un amplificador económico debemos tener idea de al menos 5 funciones, que son 2 puntos: 1. La señal de entrada disponible; 2. Los objetivos de control salida deseada; 3. Los objetivos estratégicos; 4. Las fuentes de poder económico disponibles; 5. Las opciones logísticas. El proceso de definición y evaluación de estos factores y de incorporación del amplificador económico en un sistema económico ha sido popularmente llamado Game Theory, teoría del juego. El diseño de un amplificador económico empieza por la especificación del nivel de energía del output, que puede ir de lo personal, individual, a lo nacional. La segunda condición es la velocidad de respuesta, es decir, la velocidad con la cual la acción en salida es una función de comandos de entrada. Una rentabilidad elevada combinada con un fuerte feedback ayudan a obtener la precisión requerida. La mayoría de los errores residirán en la señal de datos de entrada. La etapa siguiente en el proceso de diseño de un amplificador económico es de descubrir las fuentes de energía. Las fuentes de energía que sostienen todo el sistema económico son evidentemente la provisión de materias primas, y el consentimiento del pueblo para trabajar, y en consecuencia para asumir una cierta posición social, nivel o clase en la estructura social, es decir, de proveer trabajo a los niveles variados del orden concernido. Cada clase social, obrando a garantizar su propio nivel de ingresos, controla el nivel inmediatamente inferior a este, y así preservar la estructura de clase. Ello asegura la estabilidad y la seguridad, pero también un gobierno desde arriba. Con el transcurso del tiempo, y de la mejora de la comunicación y de la educación, los elementos de las clases inferiores se vuelven aptas al conocimiento y envidiosas de las buenas cosas que los miembros de las clases superiores poseen. Esto amenaza la soberanía de la élite. Si la exclusión de las clases sociales inferiores pueden ser contenidas lo más largo posible de tiempo, la élite puede lograr a la dominación de la energía, y el pueblo, por consentimiento, no tendría más una posición sobre el recurso energético esencial. Hasta que una tal dominación de la energía sea absolutamente establecida o lograda, el consentimiento del pueblo a trabajar y a dejar los otros tomar en mano sus asuntos debe ser considerado, en la medida en que un revés en esa área llevaría al pueblo a interferir en la transferencia final de las fuentes de energía al control de la élite. Es esencial reconocer que en la hora actual, el consentimiento del público es todavía una clave esencial para la distribución de la energía en el proceso de amplificación económica. En consecuencia, el consentimiento en tanto que mecanismo de liberación de la energía será ahora estudiado. Un sistema de arma silenciosa opera a partir de datos, información, obtenida de un público dócil por medios legales.
tanta información se halla disponible para los programadores de sistemas de armas silenciosas a través del Internal Revenue Service. Ver estudios en la estructura de la económica americana para una lista de fuentes IRS. La información consiste en la entrega obligatoria de datos bien organizados contenidos en los formularios de impuestos federales o nacionales, colectados, sistematizados, y presentados por los mismos pagadores de impuestos y los empleados. Además, el número de tales formularios sometidos a la IRS es un indicador útil del consentimiento del público, un factor importante en la toma de decisión estratégica. Otras fuentes de datos son expuestos en la corta lista de inputs. Los coeficientes de consentimiento son un feedback numérico indicando el estatuto o grado de la victoria. Base psicológica. Cuando el gobierno es capaz de colectar o recaudar los impuestos y de dimensionar la propiedad privada sin justa compensación, es una indicación que el público está maduro para rendirse y consentir su puesta en esclavitud y a su sometimiento legal. Un buen indicador, fácilmente cuantificable, de tiempos más duros en el futuro es el número de ciudadanos públicos que pagan un impuesto sobre el ingreso ante una carencia evidente de reciprocidad o de servicio honesto por parte del gobierno. La experiencia ha mostrado que el método más simple para volver eficaz una arma silenciosa es ganar el control del público, es de mantener el público ignorante de los principios básicos de los sistemas por un lado, siempre llevándole a la confusión, desorganización, y distraído con temas sin importancia real por otro lado. Esto es obtenido con 1. Descomprometiendo sus mentes y espíritus, saboteando sus actividades mentales. Proveyendo programas educativos de baja calidad en matemáticas, lógica, diseño de sistema y economía, y desmotivando la creatividad. 2. Comprometiendo sus emociones, aumentando su egocentrismo y su gusto por las actividades emocionales y físicas. Multiplicando sus confrontaciones y ataques emocionales, violación mental y emocional, por medio de un estanque constante de violencia, de guerra, de sexo en los medios de comunicación social, en particular la televisión y los periódicos. B. Dándole lo que ellos desean, en exceso, para el espíritu, y privándole de lo que realmente necesitan. 3. Reescribiendo la historia y la ley, y sometiendo al público a distracciones, de forma a ser capaz de desplazar sus pensamientos sobre sus necesidades personales hacia prioridades externas altamente fabricadas, artificiales. Esto previene su interés y su posible descubrimiento de las armas silenciosas y de la tecnología de automatismo social. La regla general es que existe beneficio o ventaja en la confusión, mas la confusión es grande, mas el provecho es grande. Así, la mejor aproximación o abordaje es de crear problemas, para enseguida ofrecer soluciones. Medios de comunicación. Mantener la atención del público adulto distraído, lejos de los verdaderos problemas sociales, cautivándolo con temas sin importancia real. Enseñanza. Mantener al público ignorante de las verdaderas matemáticas, de la verdadera economía, de la verdadera ley y de la verdadera historia. Espectáculos. Mantener el entretenimiento público debajo del nivel del sexto año de primaria. Trabajo. Mantener el público ocupado, sin tiempo para pensar, de vuelta a la granja con los demás animales. Esto para obtener esto, mantener el público ignorante, menos organización pública, crear preocupación e inquietud, menos defensas, atacar el núcleo familiar, controlar la educación de la juventud, reducir la liquidez, y dar más créditos o indemnizaciones, más dejar hacer, dejar pasar y proveerse de más datos, conformismo social, simplicidad en la programación informática, minimizar las quejas contra los impuestos, máxima cantidad de datos económicos, mínimos problemas restrictivos. Estabilizar el consentimiento, simplicidad de los coeficientes, establecer condiciones marco, simplicidad de los problemas, solución de las ecuaciones diferenciales, apretar las agendas, menos desfases y borrosidad en los datos obtenidos, maximizar el control, resistencia mínima al control. La aplicación con éxito de una estrategia requiere de un estudio minucioso de las entradas, inputs, salidas, outputs,
de la estrategia relacionando las entradas a las salidas, y de las fuentes de energía disponibles para cumplir con esta estrategia. Este estudio es llamado logística. Un problema logístico es estudiado a nivel elemental al inicio, y después en niveles de complejidad cada vez más grandes estudiados en tanto que síntesis de factores elementales. Esto significa que un sistema dado es analizado, es decir, descompuesto en sus subsistemas. Estos son a su vez analizados, hasta que, por este proceso, se llega al átomo logístico del individuo. Preguntas a las cuales responder: ¿qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Quién? Fuentes de información generales. Escuchas telefónicas, vigilancia, análisis de la basura, comportamiento de los niños/niñas en la escuela, colegio, nivel de vida según alimentación, vestimenta, alojamiento, medios de transporte, contactos sociales, teléfono, grabación de las llamadas registradas, familia, certificados de matrimonio, de nacimiento, etc., amigos, asociados, etc., adhesión a asociaciones, afiliación política, la huella del papel personal, costumbres personales de compra, cheques bancarios, compras por tarjeta de crédito, compras por tarjeta de crédito marcado, asociación de la tarjeta de crédito con código de barra de los productos, UPT, Universal Product Code, posesiones, activos, cuenta corriente, caja de ahorro, depósito en caja fuerte de banco, business, automóviles, debilidades, pasivos, empréstitos, créditos de consumo, enemigos, ver fuentes legales, fuentes gubernamentales, ayudas sociales, seguridad social, indemnizaciones o subsidios de desempleo, subvenciones y becas, servicio de ingresos interno, OSA, censos, etc. Otras fuentes gubernamentales: vigilancia del correo postal, tipos de costumbres, programación, fuerzas y debilidades, actividades, deportes, hobbies, etc. Ver legal, miedos, angustias, etc. Recolección de datos hospitalarios, sensibilidad a los medicamentos, reacción al dolor, etc. Recolección psiquiátrica, miedos, angustias, fobias, adaptabilidad, reacción a los estímulos, violencia, sugestibilidad o hipnosis, sufrimiento, placer, amor y sexo, comportamientos adaptativos, consumo de alcohol, consumo de drogas, entretenimiento, espectáculos, factores religiosos influenciando el comportamiento, otros métodos para escapar a la realidad, sensibilidad política, convicciones, contactos, posición, fuerzas/debilidades, proyectos/actividades, inputs legales, control del comportamiento, registro de los tribunales, procesos verbales, policiales, infracciones de tránsito, denuncias hechas a la policía, creación de situaciones controladas, manipulación de la economía y de la sociedad, ofrecer oportunidades, destruir oportunidades, controlar el medio económico, controlar la disponibilidad de materias primas, controlar el capital, controlar las tasas bancarias, controlar la inflación de la moneda, controlar la posesión de la propiedad, controlar la capacidad industrial, controlar la fabricación, controlar la disponibilidad de los bienes de consumo, controlar el precio de los bienes de consumo, controlar los servicios, la fuerza de trabajo, etc., controlar los pagos a los funcionarios de gobierno, controlar las funciones jurídicas, controlar las bases de datos personales, controlar la publicidad, controlar el contacto con los medios, controlar el material disponible para la recepción de señales televisión, distraer la atención de los problemas reales, fomentar las emociones, crear desorden, caos y alineación mental, controlar la elaboración de formularios de impuestos más detallados, controlar el almacenamiento de información, desarrollar análisis y perfiles psicológicos sobre los individuos, controlar los factores sociológicos, controlar las posibilidades de riqueza, hacer del débil una presa, neutralizar las fuerzas, succionar la riqueza y la sustancia desde el momento en que una persona deja el útero de su madre. Sus esfuerzos a todo instante están consagrados a construir y a mantener úteros artificiales en los cuales refugiarse, o formas variadas de cascarones protectores de sustitución.